De los 80, las promesas de salariazo y revolución productiva renovaron la ilusión de la sociedad y de la alicaída industria nacional. Pero la Argentina de la década de los 90 mostró una realidad bien diferente. Siguiendo un libreto comprado en el extranjero, el Estado le cedió su lugar al mercado y la apertura de la economía hundió a las fábricas de nuestro país, profundizando la desindustrialización que había iniciado la dictadura. Aquella promesa de revolución productiva se había esfumado y la industria nacional sufrió las consecuencias. Hacia 1989, la industria nacional se encontraba detenida por una economía hiperinflacionaria. Carlos Saúl Menem, al frente del país, realizó fallidos intentos para detener este proceso, girando rápidamente el rumbo económico hacia un modelo neoliberal. La industria nacional comenzó a sentir los efectos del nuevo modelo inmediatamente. Por los argentinos sin trabajo, por los hogares sin techo, por la mesa sin pan. Díganme que no lo voy a defraudar. Díganme que no lo voy a defraudar. Apenas asume Carlos Menem, un poco contradiciendo buena parte de los postulados que había formulado en la campaña electoral, su primer medida de gobierno es plantear un acercamiento a los principales grupos económicos del país. Y en ese sentido, una de las primeras cuestiones que hace es reunirse con estos empresarios y ofrecer a uno de estos grupos que se hiciera cargo del Ministerio de Economía. Es el caso concreto del grupo Bungibón, cuyo probablemente principal directivo asume como primer ministro de Economía de Menem. Y nombra a Roy al frente del Ministerio de Economía. Es una clara señal hacia los principales empresarios del país de que se venían cambios importantes. Los resultados del plan fueron negativos. Retornó la hiperinflación y la recesión económica se profundizó, afectando especialmente a la industria local. El siguiente ministro de Economía del presidente Menem fue Antonio Herman González. Herman González es designado ministro de Economía y empieza nuevamente un periodo donde se intenta, a través del ajuste tradicional, bajar el gasto público, congelar los salarios, congelar el tipo de cambio, y empiezan las privatizaciones. Sigue vigente la propuesta de privatizar todo aquello que sea necesario privatizar. Durante los años 90, la industria nacional vería echada su suerte por el alineamiento a medidas económicas originadas a miles de kilómetros de nuestro país, el Consenso de Washington. Un listado de disposiciones que los organismos financieros internacionales recomendaban para los países latinoamericanos. Los principales objetivos eran ajustar el gasto público, liberar los mercados y las inversiones extranjeras y privatizar las empresas estatales. El plan de Herman González también fracasa en otra mega devaluación y en otra crisis en el primer trimestre de 1991, que va a desembocar en la vuelta de tuerca, que es el inicio de la convertibilidad. Con la salida de Herman González, asumió como ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, el principal ideólogo del plan de convertibilidad. El famoso 1 a 1 cambió por completo el escenario económico nacional.
establece un tipo de cambio fijo, 1 a 1, sacándole cuatro ceros a la moneda, y básicamente lo que les dice es ahora la paridad cambiaria solo la puede modificar el Parlamento. Esto lo que le está diciendo a la gente: nadie venga a pedirme una devaluación porque yo no la puedo hacer. El contexto inflacionario en el que se lanzó el plan de convertibilidad hizo que rápidamente encontrara un apoyo generalizado. El 1 a 1 se mostraba como la salida a la crisis que agobiaba la economía desde hacía décadas. Parecía llegar la estabilidad. Pero la industria sufriría las consecuencias del plan. El primer año y medio de la convertibilidad, la inflación fue de un 55%, pero con una gran diferencia entre los bienes industriales y los costos de producción de esos bienes industriales. Yo vendo una mesa que puedo subir el 10% de los precios y los costos de mis servicios telefónicos, los alquileres, los impuestos, todo eso me subió un 75%. En aquella época se decían: los precios suben por la escalera y los costos suben por el ascensor. Pero ¿cuál era el problema? La competencia de los productos importados. ¿Dónde estaba la solución? En la importación también. El desarrollo industrial durante la convertibilidad estuvo profundamente afectado por las políticas de apertura económica y libre competencia, lo que provocó una progresiva desintegración de la producción fabril. Los trabajadores sintieron muy de cerca sus efectos. El inicio del menemismo, el salario real quizás asciende un poco y se estabiliza, ¿no?, para ir descendiendo a lo largo del tiempo durante todo el periodo, producto del aumento de la desocupación, del aumento de la precarización. Antes y después de la convertibilidad dicta la ley 24013, la primera ley flexibilizadora. Lo que se hacía en términos de flexibilidad laboral es reducir los costos a la entrada y a la salida del contrato de trabajo. Se podía contratar más económicamente a los trabajadores y se podía despedir también más económicamente a los trabajadores. Esa era la teoría de la flexibilidad laboral para contribuir a que los empleadores tuvieran la posibilidad de contratar trabajadores a menor costo. Soy José Omar Juárez, soy trabajador de astillero, tengo 34 años de antigüedad. En los 90, por ejemplo, cobrábamos el sueldo en un sobrecito que nosotros le llamamos papel, sobrecito de maní, ¿viste? Donde venden los cucuruchos de maní. En eso nos pagaban en cuotas y sueldos extremadamente magros. Vivimos un tiempo de políticas neoliberales que los trabajadores tuvimos que salir a la calle para enfrentar a todo el poder político que nos quería privatizar la empresa, como privatizó todas las empresas del Estado. Entonces los astilleros, los trabajadores, lucharon, sufrieron y lloraron para mantener el astillero abierto. A fines de 1991, un sector de trabajadores de nuestra industria comenzó a organizarse en una nueva resistencia sindical que se conocería más adelante con el nombre de CTA. En el año 1991, los sindicatos perdedores, que eran los sindicatos estatales y las organizaciones ligadas a los maestros y otras organizaciones más pequeñas, crean la Central de Trabajadores Argentinos. Esta central iba a representar a todos los trabajadores.
Es decir, no solamente a los trabajadores a los trabajadores asalariados, aquellos que tienen un empleo formal, sino también a los trabajadores informales, a los jubilados y a los trabajadores desocupados. Las medidas macroeconómicas de Menem y Cavallo profundizaron el proceso desindustrializador iniciado a mediados de los 70 con las políticas de Martínez de Hoz, produciendo un proceso de transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital de grandes grupos económicos. La convertibilidad trajo aparejados grandes cambios en la actividad financiera y la industria nacional se vería profundamente afectada por los efectos de la libre actividad cambiaria. La convertibilidad va a generar una traslación de los sectores que van a tener una alta rentabilidad, que básicamente van a ser dos sectores. Uno es el sector financiero y por otro lado estaba el sector de las empresas privatizadas que habían adquirido las empresas públicas a precios muy bajos y que tenían consagrados marcos regulatorios con alta rentabilidad garantizada por ley en dólares y que habían comprado a bajos precios las empresas y que empezaron a generar una creciente fuga de divisas. O sea, hubo una suerte de desustitución de importaciones. La Argentina durante esta década tuvo una tasa muy lenta de creación de empresas y esto tiene que ver con una respuesta muy sencilla. Si alguien hace 30 años estaba en el mercado y desarrolló capacidades y era difícil poder seguir avanzando, mucho más difícil era para alguien que recién quería empezar y que obviamente requería todos los procesos de aprendizaje. La suma de estos comportamientos nos da de que la base empresarial en la Argentina se reduce notablemente. Queda claro que los únicos que tenían rentabilidad con la convertibilidad, con el retraso cambiario, con la liberalización comercial y financiera, los únicos ganadores del modelo era el sector financiero y las privatizadas. Los sectores agrarios e industriales tradicionales que apoyaban ideológicamente esta política empezaron a sufrir las consecuencias. La convertibilidad sacudió a la industria nacional con una fuerte invitación a la competencia internacional, sin tener en cuenta las particularidades de cada industria. Esta situación trajo aparejadas respuestas muy diferentes por parte de todo el sector industrial. Cuando se hace este shock de apertura y de cambio tan fuerte en términos de las reglas de juego y esta fuerte inyección de competencia de la apertura económica de las empresas que son más competitivas, que sus modelos de organización de la producción de bienes y servicios tienen los niveles de eficiencia más altos del mundo, tienen más capacidad como para asumir este desafío. Obviamente esto no es la situación de gente que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo generó procesos de aprendizajes, pero que aún están muy alejados de las mejores prácticas internacionales. Un fabricante de mesas, de camisas, de metalurgia liviana, de confecciones. Una filial de una empresa transnacional, cuando tiene que decidir una inversión, hacia qué mercado va, eso es una decisión que se toma en la casa matriz. Una situación totalmente distinta es la de una pyme que con gran esfuerzo, con gran trabajo, opera en el mercado argentino y cuando tiene que decidir cómo dar una respuesta a este esquema de la convertibilidad no tiene estos grados de libertad y esta alternativa que tiene el caso de una empresa multinacional.
y posiblemente cuando una persona esté pensando si va a tener que cerrar su planta, lo primero que está pensando es si José, que hace 30 años está trabajando con él, lo tiene que echar, o qué es lo que va a suceder el lunes, cómo se va a sentir en su casa, o qué es lo que va a hacer de su vida. Entonces uno no puede esperar de que todas las empresas tengan las mismas respuestas. La industria automotriz fue una de las pocas que durante los años 90 se vio beneficiada por medidas de protección. Esta rama tenía una larga tradición de acuerdos y regulaciones que siguieron con nuevas formas en esta década. Recién en los años 90, digamos, mediados de 94-95, Fiat, con la nueva constitución del Mercosur y todo el programa de acuerdos bilaterales para la industria automotriz, se reinstala y retoma el control directo de sus marcas en la Argentina, pero digamos, en el 96, en poco tiempo, en 18 meses, levanta la planta más moderna de auto que hay en la Argentina. Uno no podría decir que hubo un solo fenómeno. En realidad lo que hubo también es una Argentina que no tenía un programa de mediano y largo plazo, digamos, con lo cual recién se reinstala esa con la constitución del Mercosur y la década del 90, donde hay una política claramente de introducir a la Argentina en la globalización. Si bien un reducido grupo de industria florecía, la gran mayoría no corrió con la misma suerte. Los capitales extranjeros desembarcaron adquiriendo empresas locales. Este fenómeno se conoce como extranjerización de la economía. La extranjerización, ¿qué es? Que la cúpula empresaria del país tendió a cada vez más tener presencia de empresas transnacionales y cada vez más tener menos presencia de grandes empresas nacionales. Y ese fue otro de los grandes efectos que tuvieron las reformas estructurales neoliberales. Eran empresas que no tenían problemas financieros o económicos, no estaban, digamos, urgidas por ese tipo de problemas, pero sus propietarios deciden vender. Y en ambos casos, esa decisión de vender está muy asociado a negarse a competir con las grandes empresas transnacionales que estaban llegando al país. Hay una idea de que no valía la pena competir. Y en general los empresarios que vendieron en ese periodo terminaron comprando otro tipo de empresas, en general agropecuarias. Es decir que ahí hay un fenómeno bien interesante que es empresarios industriales venden sus empresas y se reconvierten en productores agropecuarios. Las pequeñas y medianas empresas sufrieron un profundo deterioro durante la convertibilidad. A los problemas derivados de la apertura externa se le sumaron las dificultades y limitaciones generadas a partir del nuevo plan económico. En general, a las empresas más chicas, a lo que se conoce como pymes, tendió a irle peor que a las empresas más grandes. ¿Por qué? Porque en el contexto claramente perjudicial para la industria que se vio en los 90, las empresas más pequeñas tuvieron menores herramientas para hacer frente a esa situación. La estructura pyme argentina que se convirtió en ensambladora, lo que vamos a tener es que importa muchos productos y lo que produce no puede exportarlo, con lo cual va a tener saldos comerciales altamente negativos. Bueno, mi nombre es Roberto Nicoli, me dedico a la fabricación de cubiertos de acero inoxidable. Esto lo inauguró mi abuelo, que vino de Italia con el oficio de matricero.
nosotros tuvimos en el año 96-97 la posibilidad de comprar la fábrica de cubiertos Perel. Esa fábrica se fue apagando como una vela, no quebró ni nada, sino que no podía seguir, se ahogaba. Y nosotros cuando cerramos trato y compramos esa fábrica era algo muy doloroso ver la gente, la poca gente que quedaban, 6, 7, 8 personas de 30 a 40 años de actividad en la fábrica, que nos decían, vengan por favor antes de las 3 de la tarde, era invierno, porque no tenemos luz. Y mucha de esa gente vino junto con las máquinas y la logística y el embalaje y siguieron trabajando acá hasta que se jubilaron. Mi nombre es José Luis Guazzaroni, técnico matricero grabador. En el 80 entró a decaer toda la producción y el trabajo. Después vino la otra época, que es la del 90 por adelante. Esa época, o sea, el sueldo era muy alto, pero a medida que iba pasando los años íbamos cayendo. En el sentido de que venía cayendo por lo importado que entraba y la producción cada vez más bajo. Hasta que llegó lo que llegó. En el 2000 directamente quedamos todos en la calle. En el año 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa, quien continuó con la convertibilidad y el modelo neoliberal. La crisis económica se profundizaba día a día y nuestra industria nacional se extinguía velozmente. Para mediados del año 2001, la recesión y la desocupación habían superado todos los récords históricos. La industria quebraría junto con el estallido social. Y cuando viene la crisis, independientemente de los programas que se apliquen, todos tienen como rasgo común que son financiados por los sectores de menores ingresos. Y esto lo que generó fue un brutal proceso de exclusión social, y son los sectores de menos ingresos, a través de la instrumentación de fuertes procesos inflacionarios y devaluatorios, los que en definitiva terminan financiando los procesos de recuperación. No hay ninguna magia, no es que actúan mecanismos así absolutamente sobrenaturales. Es muy fácil destruir, y fueron 10 años de destrucción. Lleva muchísimos más años construir que destruir. Y gran parte de esa pobreza que vemos en la calle tiene que ver con esos años de Menem, ¿no? Entonces creo que los argentinos tenemos que hacer una crítica social, me parece muy grande, ¿no? Porque de alguna manera apoyamos, y no quisimos ver muchos, cómo por el solo hecho de vivir una ficción, por el solo hecho de poder consumir, de poder viajar al exterior, por el hecho de que los precios no suban tanto, pasivamente, muchos de nosotros, permitimos que hubiera despojo, permitimos que se privatizara sin control, permitimos que se vendiera YPF, permitimos que se endeudara al país, y las consecuencias todos después las vivimos en el 2001 y las seguimos viviendo. La política económica aplicada durante los años 90 terminó la brutal transformación de la matriz productiva que había iniciado la dictadura militar. La inversión industrial se vio fuertemente desalentada y la pequeña industria fue prácticamente arrasada. Para fines de la década, la industria nacional agonizaba.